Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y de la misma manera una cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de el estudio de la Palabra de Dios que realizamos cada día, una hora de comunión con Dios, una hora dedicado a conocer la luz del Evangelio para este tiempo actual. Estamos estudiando por la gracia de Dios esta serie de estudios de justificación por la fe. Un mensaje que Dios ha dispuesto para este tiempo actual, para poder despertar especialmente a los religiosos, despertar a los profesos cristianos, despertar al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, para que estén apercibidos para poder dar el fuerte pregón. Este mensaje precioso de justificación por la fe, Dios envió en 1888 en el Congreso de Minneapolis, donde estuvieron reunidos más de 90 delegados del pueblo adventista, representados de todo el mundo, y Dios en su infinito amor y misericordia, envió este último mensaje que el ser humano necesita y que el mundo debe de recibir. Estamos estudiando esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 418 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Para llegar a comprender plenamente el plan de salvación, ¿cómo podemos nosotros empezar una vida de justicia como un hombre nuevo en Cristo Jesús, justo, santo y obediente? Necesitamos entonces conocer cómo los mensajeros de Dios presentaron este mensaje de salvación por medio de la justicia de Cristo. Ya que en este mundo en que vivimos no hay justicia. Todo el mundo, todos los seres humanos buscan justicia y nadie halla justicia. Todo es en este mundo injusticia. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos aceptar a Cristo nuestra justicia. Este mensaje fue predicado desde 3 puntos de vista en 1888. Primeramente estamos investigando, estamos analizando los sermones o los mensajes que Helena Hardon de White presentó en aquel Congreso de Minneapolis, que se realizó del 17 de octubre al 4 de noviembre, un congreso en el cual no solamente la hermana Helena Hardon de White presentó el mensaje de la justicia por la fe. Dios utilizó en esa oportunidad especialmente al pastor A.T. Jones y al pastor E.J. Waggoner, quienes presentaron ampliamente el mensaje de justificación por la fe.
justificación por la fe es ser un cristiano de corazón, un cristiano consagrado a Dios completamente, así como los sacerdotes vivían una vida consagrada a los servicios del santuario. Así el mensaje de la justicia por la fe produce ese resultado, esos frutos. El cristiano vive una vida de constante crecimiento en santidad, en justicia, en perfección, en obediencia, en amor, hasta producir los frutos del Espíritu Santo. Toda esta obra es obra de Dios en el hombre por medio del Espíritu Santo. Ese es el mensaje que presentaron en 1888. Cristianismo es victoria sobre el pecado. Cristianismo es predicar activamente el Evangelio todos los días bajo la dirección del Espíritu Santo y en una nueva vida espiritual. Hoy el mundo religioso, el cristianismo profeso, no ha logrado entender esta verdad o el Evangelio de salvación, o también llamado los 3 mensajes angélicos, y por no comprender correctamente el significado espiritual de este último mensaje, el cristianismo no tiene poder. El mundo religioso no tiene poder. Tiene el mensaje, tiene la palabra de Dios. Lo que falta es el poder de Dios, que cambia las vidas completamente, una total transformación de cuerpo, alma y espíritu, desechando a un lado al hombre viejo. La Biblia no presenta que el hombre viejo, el hombre carnal, el yo, se va a transformar, va a mejorar, va a cambiar o se va a santificar. No. Eso es una imposibilidad. El ser humano malogrado por la lepra o el cáncer del pecado, Dios no contempla en el plan de salvación, no contempla mejorarlo o remendarlo o educarlo de ninguna manera. El plan de salvación en el nuevo pacto dice que el hombre viejo debe ser desechado, debe ser extirpado, debe ser cortado desde raíz. Y el creyente necesita una vida enteramente nueva. El mayor milagro que Dios quiere producir en el creyente es engendrar una nueva vida para que pueda nacer del Espíritu con el carácter de Cristo, con la imagen de Dios, con el amor de Dios en el corazón, con la ley de Dios escrita en cada nervio, en cada célula. Así el creyente puede vivir una vida plena de justicia. Es vivir la vida de Cristo. Entonces, ese es el Evangelio que se estaba presentando en 1888. En el estudio anterior, la hermana White escribió: en los días en que se estaba realizando el Congreso Ministerial,
Casi al finalizar ella dijo: realmente los ministros, los pastores, dice, han venido a esta reunión para rechazar la luz, es decir, la luz de la justificación por la fe. Entonces, hoy vamos a estudiar el sermón número 5, que fue presentado por la hermana White el 18 de octubre. Dice: la necesidad de avanzar. La mayor y urgente necesidad es de avanzar. Basado en Proverbios 4:18. La luz de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El verdadero cristiano que acepta a Cristo, que acepta la justicia de Cristo, que acepta la justificación, entonces nace a vida nueva, y ahora el nuevo creyente debe avanzar, debe crecer, debe desarrollarse bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Y por qué la hermana White tuvo que presentar este sermón? Porque el pueblo adventista no estaba avanzando, estaba estancado, estaba paralítico, estaba estático, y aún muchos habían retrocedido, habían vuelto atrás, así como el pueblo de Israel dijo en el desierto: nombremos un líder y volvamos a Egipto. Así, en esa condición estaba el pueblo adventista en 1888. Por eso la hermana White presentó este mensaje: la necesidad de avanzar. Si no se avanza, es porque ya no hay vida. Si no se avanza, es porque ya no hay poder, no hay fuerza. Y hoy vamos a aprender qué significa realmente avanzar, crecer. Un mero conocimiento, dice, de la verdad, de nada valdrá. Vamos a entonces comenzar a estudiar. Está registrado en el libro Materiales de Elena White de 1888, la página 117 a la página, vamos a estudiar, 118. Vamos a comenzar entonces pidiendo a Dios en nuestros corazones que Cristo sea nuestro Maestro y el Espíritu Santo pueda preparar, impresionar nuestros corazones para poder beneficiarnos de este mensaje que fue presentado hace 133 años atrás. Y todos estos mensajes fueron rechazados por el pueblo adventista hasta el día de hoy, porque los mismos mensajeros dijeron: cuando este mensaje, dice, sea aceptado, ese mensaje se propagará, dice, en el mundo como fuego en el rastrojo. Y como este mensaje no se ha propagado todavía como fuego en el rastrojo, en fuerte pregón, en alta voz, eso indica que hasta hoy no se ha aceptado plenamente. Por eso la hermana White presentó este mensaje de la necesidad de avanzar de la siguiente manera.
comenzó. Espero que al comienzo de esta reunión nuestros corazones puedan ser impresionados con la positiva declaración de nuestro Salvador. Sin mí nada podéis hacer. Estaba realmente comenzando, era el segundo día del Congreso General, porque el primer día del Congreso General con más de 90 delegados se aperturó el día 17 de octubre. Y el 18 fue presentado este mensaje, que sin Cristo nada puede hacer el creyente. Tenemos una gran solemne verdad comisionada a nosotros para estos últimos días, pero un mero asentimiento de esta verdad no nos salvará. Los principios de la verdad tienen que entretejerse con nuestro carácter y vida. Para avanzar entonces en la carrera cristiana, no es suficiente tener la verdad, la teoría. Uno puede conocer toda la ley, toda la Biblia, todos los libros de los testimonios, pero el conocimiento, dice, no va a salvar a nadie. Esa verdad, ese principio, ese conocimiento debe estar, dice, en el corazón y producir un carácter perfecto y una vida santa. Debemos acariciar cual rayo de luz que cae en nuestro camino y vivir por los requerimientos de Dios. Tenemos que crecer en espiritualidad. Estamos perdiendo mucho de la bendición que podemos tener en esta reunión. Crecer, dice, espiritualmente. Para el pueblo adventista estaban perdiendo mucho de la bendición en aquella reunión. ¿Por qué? Porque no avanzamos en la vida cristiana, tal como nuestro deber nos es presentado delante de nosotros, y esa será una pérdida eterna. Si solamente hoy también en este tiempo los religiosos, si solamente conocen la teoría de la verdad, la letra de la palabra de Dios, y predican la teoría, la letra, entonces dice, esto no vale nada. Todo lo que se predica, todos los principios deben estar, dice, en el corazón, en la mente, para producir, dice, un carácter perfecto y una vida santa. Si tenemos, dice, una justa apreciación de la importancia y grandeza de nuestra obra, y pudiéramos vernos a nosotros mismos tal como somos ahora, nos llamaríamos o nos llenaríamos de asombro de que Dios pudiera usarnos. Tan sin valor como somos en la obra de atraer almas a la verdad, para que también la obra de Dios avance en este mundo, que al mismo tiempo también avance la preparación física, mental y espiritual del creyente. Entonces todo eso se puede lograr y mantener por medio de Cristo. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. La teoría no tiene valor. Lo que da valor, estima, es
la vivencia, la práctica, pero una práctica que sale espontáneamente de adentro, una obediencia que brota del corazón. Eso es justificación por la fe. Dios dice pudiera usarnos tan sin valor como antes en la obra de traer almas a la verdad. ¿Quién es el que debe usarnos para poder dar mensaje y traer almas a Cristo? ¿Quién debe usarnos? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo conoce realmente qué seres humanos necesitan el Evangelio y están esperando. Por eso dice, estamos muy atrasados en nuestros privilegios. Cristo dijo a sus discípulos cuando estaba en esta tierra, tengo muchas cosas que decirles, pero no las podéis llevar o soportar ahora. Esta es nuestra condición. La condición hoy del adventismo, del cristianismo y de todos los demás religiosos es la misma condición, dice, de los judíos. ¿Qué dijo a los judíos Jesús? No habrían sido capaces de entender lo que Él tenía para decirles. Si hubiesen sido hacedores de la palabra y hubiesen mejorado punto tras punto lo que Él les había presentado, pero aun cuando ellos no consiguieran entender, entonces Él les dijo que les enviaría el Consolador, el cual nos guiará a toda verdad. Nosotros deberíamos estar en una posición donde podamos comprender la enseñanza, la guía y la obra del Espíritu de Dios. No debemos medir a Dios o su verdad por nuestro entendimiento finito o por nuestras opiniones preconcebidas. Para avanzar en la carrera cristiana, necesitamos entonces al Espíritu Santo como guía. Y bajo la dirección del Espíritu Santo, estudiar, investigar, comprobar la palabra de Dios. Y si nosotros no estudiamos, estaremos, dice, en la misma condición ¿de quién? De los discípulos, a los cuales Jesús les dijo, discípulos que no habían comprendido la verdadera entrega de cuerpo, alma y espíritu, todo lo que uno es y tiene para seguir a Jesús. Entonces, ahora, como hemos visto, necesita recibir a Cristo, recibir el Espíritu Santo. Y recibiendo el Espíritu Santo, entonces traerá sus resultados. Dice así, hay muchos que no entienden a dónde están parados, porque están espiritualmente ciegos. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos, como Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?
confío en que ninguno de nosotros se encuentre reprobado. Pregunta: ¿está Cristo habitando en nuestros corazones por la fe? ¿Está su Espíritu en vosotros? Si está, ¿habría sido un deseo en vuestra alma por la salvación de aquellos por los cuales hay una gran necesidad en este tiempo de humillación delante de Dios? Que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros. Así que la hermana Juárez, en el segundo día del Congreso General, estaba amonestando de que era necesario unirse y poder mostrar al cristianismo, al mundo religioso, que la solución está, la solución para la vida de pecado está en aceptar la obra del Espíritu Santo en el corazón y en la mente. Entonces, ahora sí, los creyentes experimentarán una verdadera conversión. ¿Y cómo será? Dice, hay muchos que están contentos con un conocimiento superficial de la verdad. Las preciosas verdades para este tiempo están tan claras en nuestras publicaciones que muchos están satisfechos y no escudriñan las Escrituras por sí mismos. No creen en la gracia y en el conocimiento de la verdad. Pero dice, cuando se comprenda en una forma plena el Evangelio, entonces Dios enviará a sus siervos para preguntarnos y nos digan: ¿cuándo son hombres no convertidos? Uno dice: quiero hacer algo en la causa de la verdad. Otro dice: quiero entrar al ministerio. Y como pruebas que se presentan en la palabra de Dios, dice, cuando son hombres no convertidos, Dios no podrá utilizarlos. Pero muchos, dice, de los obreros, pastores no convertidos, que dicen: quiero hacer algo en la causa de la verdad. Otro dice: quiero entrar en el ministerio. Y como nuestros hermanos están muy ansiosos para recibir a todos los obreros que puedan, aceptan a esos hombres sin considerar si sus vidas dan evidencia de que poseen un conocimiento salvífico de Cristo. Nadie debiera ser aceptado, dice. Entonces, la justificación por la fe no acepta un conocimiento superficial de la verdad. La verdad se comprueba cuando el creyente en nueva vida ha nacido pues totalmente transformado. Entonces necesitamos comprender que la mayor necesidad del ser humano es ser bautizado en una forma genuina, en una forma que Dios ha dispuesto. Por eso dice, como obrero en la sagrada causa de Dios, hasta que quedé manifiesto,
que posee una experiencia viva, real en las cosas de Dios, una razón por la cual la Iglesia está en una condición de decadencia, que muchos han llegado a la verdad de la misma manera y nunca han sabido lo que es tener el poder convertidor de Dios sobre su alma. Así como en 1888 el pueblo adventista no estaba preparado para recibir esta luz de la justificación por la fe. No estaban preparados para aceptar a Cristo como el verdadero mensajero. Así entonces acontecía en 1888. Ahora sigue diciendo, hay muchos ministros que nunca se han convertido. Ellos vienen a la reunión de oración y oran las mismas antiguas oraciones sin vida, una y otra vez, semana tras semana, mes tras mes. No tienen nada nuevo ni inspirador para presentarles a las congregaciones. Y es evidente que no están comiendo la carne ni bebiendo la sangre del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque no tienen una verdadera relación con Dios. Necesitamos entonces el poder convertidor de Dios. O en todo caso, vamos a leer. No son participantes de la naturaleza divina. Cristo no habita en sus corazones por la fe. Cuando el creyente entonces se enfrasca en los cuidados de esta vida, entonces Cristo no puede seguir habitando en el corazón. Sigue diciendo, hay muchos ministros que nunca se han convertido. Ellos vienen a la reunión de oración y oran las mismas antiguas oraciones sin vida, una y otra vez, semana tras semana y mes tras año. No tienen nada nuevo ni inspirador para presentarle a las congregaciones. Y es evidente que no están comiendo la carne ni bebiendo la sangre del Hijo del Hombre, porque no tienen vida en ellos. No son participantes de la naturaleza divina. Cristo no habita en sus corazones. Cristo no habita en sus corazones por la fe. Hoy el mundo religioso necesita esta experiencia. Hacer un pacto con Dios en el nuevo pacto para ahora sí empezar la vida cristiana. ¿Qué acontecerá cuando la iglesia es unida? La iglesia no solamente necesita unidad. Como hemos visto, la iglesia necesita seres humanos convertidos. ¿Y qué más necesita? Necesita que se le muestre que el Espíritu Santo está haciendo su obra en este tiempo. Vamos a entonces continuar estudiando. Recordemos que Jesús dice, no pudo revelar a los discípulos todas las cosas. ¿Por qué? Porque estaban confundidos, estaban enceguecidos. Y cambiar ese estado de cosas
necesitaba el mensaje de justicia por la fe. ¿Cuándo será entonces que venga el Espíritu Santo? Porque uno de los agentes o los médicos de Dios es el Espíritu Santo. ¿Qué más? Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos como Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Confío en que ninguno de nosotros se encuentre reprobado. ¿Está Cristo habitando en nuestros corazones por la fe? ¿Está su Espíritu en vosotros? Si habría un deseo en vuestra alma por la salvación de aquellos por los cuales Cristo murió, y el yo se hundiría en la insignificancia. Este tiempo de humillación delante de Dios, que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros. ¿Quién es el que derrama el amor, da vida nueva y comienza a proveer de materiales para el nuevo creyente, para que se eduque en la escuela de Cristo? ¿Y qué acontecerá cuando venga el Espíritu Santo? En gran medida, hay muchos que no entienden dónde están parados, porque están espiritualmente ciegos. Todo religioso, todo creyente, todo adventista, por naturaleza, es ciego. ¿Qué más? Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe o no, probaos a vosotros mismos. ¿Está Cristo habitando en nuestros corazones? Esa es la mayor pregunta a realizarnos. Hay muchos que están contentos con un conocimiento superficial de la verdad. Muy pocos son los obreros que están dispuestos a ser utilizados por Dios, por medio de su Espíritu y sus ángeles. Dios le dijo a Pablo: quiero entrar. Dios dijo en aquel tiempo: quiero hacer algo en la causa de la verdad. Otro dice: quiero entrar en el ministerio. Y otro dice que está ya convertido. Y como nuestros hermanos están muy ansiosos para recibir a todos los obreros que puedan, aceptan a estos hombres sin considerar si sus vidas dan evidencia de que poseen un conocimiento salvífico de Cristo. Nadie debiera ser aceptado, dice, en el ministerio sin conversión. Por eso dice: como obrero en la escuela sagrada de Cristo, hasta que quede manifiesto que posee una experiencia viva, real en las cosas de Dios. Una razón por la cual la Iglesia está en una situación o en esta condición de decadencia es que muchos han llegado a la verdad de una manera diferente y nunca han sabido lo que es tener el Espíritu convertidor de Dios para sus almas. Dios quiere entonces que hoy
la Iglesia se levante de su condición de dormitar. Sigue diciendo, hay muchos ministros que nunca se han convertido. Así que para avanzar en la vida cristiana se necesita nuevo nacimiento. Nacimiento a la vida espiritual. Ahora sí, entonces, estos repuestos que necesita cualquier artefacto, así entonces el creyente quiere remendar su carácter, su conducta, su temperamento. Pero esa no es la vía correcta. El camino corto y estrecho es realmente llegar a la conversión. Y hay muchos ministros que nunca dicen han estado convertidos y vienen a la reunión y oran las mismas antiguas oraciones sin vida, una y otra vez, semana tras semana y mes tras año. No tienen nada nuevo ni inspirador para presentarles a las congregaciones. Es evidente que no están comiendo la carne ni bebiendo la sangre del Hijo del Hombre, porque tienen vida en ellos. No son participantes de la naturaleza divina. Cristo no habita en sus corazones por fe. Necesitamos entonces esperar que Cristo habite en nuestro corazón. Para tener todo, el que tiene a Cristo en el corazón tiene amor, tiene sabiduría, tiene justicia y todas las cualidades buenas que pueda recibir el hombre de parte de Dios. Y unido a Cristo, dijo la hermana White, todos seremos obreros juntamente con Dios. Por eso dijo, aquellos que profesan estar unidos a Cristo debieran ser obreros juntamente con Dios. El pueblo de Dios tiene que advertir al mundo y tiene que preparar un pueblo que permanezca en pie en el día de la ira, cuando el Hijo del Hombre venga con las nubes del cielo. Los miembros de la Iglesia de Cristo debieran reunir los rayos de luz divinas de Jesús y reflejarlos a otros, dejando una gran huella hacia el cielo en el mundo. Tienen que ser como vírgenes sabias, teniendo sus lámparas ordenadas y ardiendo. Para avanzar en todo sentido de la vida espiritual, en todo aspecto de la vida espiritual, ¿qué necesita? Se necesita entrar en comunión con Dios, conectarse a Dios. Y una vez que uno se haya conectado, está ya en condiciones para comenzar a predicar el Evangelio. La palabra escrita nos dice, hay muchos que no entienden a dónde están parados, porque espiritualmente están ciegos. Hay muchos que están contentos con un conocimiento superficial de la verdad y no creen en la gracia y en el conocimiento de la verdad. Cuando son hombres no convertidos, o hay una conversión superficial también. Vamos a entonces seguir leyendo
donde dice: quiero hacer algo en la causa de la verdad, dicen muchos. Otro dice: quiero entrar en el ministerio. Y como nuestros hermanos están muy ansiosos para recibir a todos los obreros que puedan, aceptan a estos hombres sin considerar si sus vidas dan evidencia de que poseen un conocimiento salvífico de Cristo. Nadie deberá ser aceptado, dice, ¿cómo? Si no está dispuesto a ser dirigido por el Espíritu Santo. Como obrero, dice, en la Sagrada Escritura, dice: a causa de Dios, hasta que quede manifiesto que posee una experiencia viva y real en las cosas de Dios. Una razón por la cual la Iglesia está en una situación de decadencia es que muchos han llegado a la verdad, de esa manera y nunca han sabido lo que es tener el poder convertidor de Dios sobre sus almas. Para avanzar entonces en la vida cristiana en todos los aspectos, se necesita una uña más para que trabaje en una forma adecuada. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Hay muchos ministros que nunca se han convertido. Ellos vienen a la reunión de oración y oran las mismas antiguas oraciones, sin vida, sin poder. Por eso la palabra de Dios dice: no tienen nada nuevo ni inspirador para presentarles a las congregaciones, y es evidente que no están comiendo la carne, bebiendo la sangre del Hijo de Dios, porque no tienen vida en ellos, no son participantes de la naturaleza divina, Cristo no habita en sus corazones. La forma correcta entonces de poder comprender la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo es totalmente diferente a que los seres humanos en un momento dado compran propiedades, casas, sin haber consultado a Dios. Pero a pesar de eso, si el creyente se humilla hasta el polvo, Dios hará en el creyente lo que él no ha podido realizar. Y también en este sermón presentó de que aquellos que profesan estar unidos a Cristo debieran ser obreros juntamente con Dios. El pueblo de Dios tiene que advertir al mundo y tiene que preparar un pueblo que permanezca en pie en el día de su ira, cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes del cielo. Los miembros de la Iglesia de Cristo se debieran reunir los rayos de luz divina de Dios y reflejando a otros, dejando una gran huella hacia el cielo en el mundo. Tienen que ser como vírgenes sabias, teniendo sus lámparas ordenadas y ardiendo, representándolo el carácter de Cristo al mundo. No debemos estar satisfechos con nada menos que esto. ¿Qué aconteció? Hoy aconteció lo que ningún ser humano se imaginaría. Pablo, el protagonista. Pablo ya mucho tiempo estaba ya libre, sin cadenas.
Pero esta vez dice, nuevamente se aferraron a un Cristo que sana las dolencias. Entonces, Dios quiere primero sanar la enfermedad del alma, del pecado. Y en segundo lugar, vencer. Tu comida debe ser abundante en nada. Y así entonces podemos representarlo, el carácter de Cristo al mundo. No dice en nuestra propia justicia, ni contentos sin los profundos movimientos del Espíritu de Dios. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. La vida cristiana es hacer todo con Cristo, todo en Cristo y todo para Cristo. Si no estamos haciendo nada en este mundo, es que nos falta aceptar a Cristo. Jesús dijo, sin mí no podéis hacer nada. Es esta marcada insignificancia tan aparente en los trabajos de muchos que profesan estar predicando la verdad lo que nos alarma, porque sabemos que esto es una evidencia de que no han sentido el poder convertidor de Cristo en sus corazones. Dice, no es la voluntad de Dios que tengamos escasez de vida espiritual. Hay algunos jóvenes que dicen que se han entregado a sí mismos a la obra. Pero estos obreros, dice, pastores, misioneros, dice, en la iglesia, ¿qué hacen? En vez de salir al campo, llevando reproche para el amor de Dios, en vez de buscar los puestos difíciles y tratar de traer almas a la verdad, estos iniciantes se colocan a sí mismos en una posición fácil para visitar a aquellos que están en una experiencia avanzada. Aún dice, van de iglesia en iglesia buscando los supuestos o los puestos fáciles, comiendo y bebiendo y haciendo sufrir a otros para que esperen en ellos. Y dicen en sus informes, prediqué aquí, prediqué allí, pero ¿dónde están las gavillas que han aceptado? ¿Y dónde están las almas que han abrazado la verdad a través de sus esfuerzos? ¿Dónde está la evidencia de su piedad y devoción? Así preguntó la hermana White en 1888. Muy a menudo, dice, las iglesias han sido robadas por la base que he mencionado, porque ellos toman la ayuda de la tesorería y no traen nada como retorno. Están continuamente retirando medios que debieran ser dedicados al apoyo de obreros eficientes. Aquí hay una palabra, eficiente, obreros eficientes. El apóstol Pablo advierte, no colocáis precipitadamente las manos sobre nadie. Si la vida no es lo que Dios puede aceptar, los obreros serán sin valor, pero si Cristo está habilitando en el corazón por la fe, todo temor será enderezado. Y aquellos que son soldados de Cristo estarán dispuestos y comprobarlo a través de una vida bien ordenada. Muchos
entonces no tienen, dice, a Cristo en el corazón. Porque Cristo es el poder de Dios que impulsa al creyente a hacer buenas obras. Queremos, dice, a hombres que estén dispuestos a ir a nuevos campos y que hagan un trabajo duro para el Señor. Si nuestros jóvenes van a nuevos campos, ganarán fuerza. Esta obra los acercará a Dios, la verdadera, o los ayudará a ver que son totalmente ineficientes por sí mismos. Tienen que ser totalmente del Señor, tienen que dejar a un lado su autosuficiencia, autoestima y la autoimportancia, y colocar todo sobre el altar de Cristo, y llevar el yugo de Cristo. El cielo mira a esta clase con aprobación divina. ¿Qué más podemos aprender de este mensaje? La necesidad de avanzar. Sigue diciendo: yo lo exhorto a usted para que tenga colirio, para que pueda discernir lo que Dios quiere que usted haga. Hay muchos sermones predicados sin Cristo, un arreglo de palabras sin poder. Solo confirma a las personas en sus apostasías. Que Dios nos ayude para que el Espíritu se haga manifiesto entre nosotros. Aquí, juntamente con el pueblo, debemos buscar a Dios. La verdad de Dios tiene que ser colocada en el templo del alma para purificarlo de toda contaminación. Que Dios nos ayude a escudriñar las Escrituras por nosotros mismos. Así como el agua nace por sí sola, brota de un manante o manantial. Y termina diciendo: queremos, dice, que los ministros y los jóvenes se conviertan. Queremos levantar la norma, que todas las personas vengan al alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Oremos para que tengamos hambre y sed de justicia, porque Jesús dice: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque seréis satisfechos. Todo el capítulo 6 de Mateo nos habla de que si nosotros comprendemos el plan de salvación y aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador personal, entonces Dios nos impartirá, dice, su Espíritu Santo. Y es más, ya está listo, dispuesto en los almacenes para venta. Entonces, así Dios llama a los obreros. ¿Cómo deben ser los obreros? Dice que los obreros, dice, deben ser creyentes totalmente consagrados al servicio de Dios. Mientras los que no tienen a Cristo en el corazón, los que no tienen el Espíritu Santo, la gracia, entonces no necesitan venir todos. Solamente pueden venir a Cristo todos los que están dispuestos a ser guiados, dispuestos a recibir la justicia de Cristo, dispuestos a llevar al mundo entero lo que uno ha recibido, el perdón, la justicia de Cristo, la santidad, la obediencia,
el amor y todos los demás frutos del Espíritu Santo que se manifestarán en la vida del creyente. Hay un párrafo que dice: donde aparece la fe, aparecen las buenas obras. Esa es la salvación por medio de Cristo Jesús. Una salvación por fe y gracia. Una salvación en vida espiritual, no en vida carnal. Que Dios pueda bendecir su palabra de esta oportunidad. Y gracias por su amable atención. Continuaremos con el siguiente sermón presentado en el siguiente estudio acerca de este precioso y grandioso y inagotable mensaje de justificación por la fe. Gracias a Dios. Amén.